Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión en vivo con nuestro grupo de la Pastoral Familiar de la Parroquia Cristo Rey. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas Isabel Grados y Marita, quienes hoy nos acompañan y compartirán con nosotros este tema tan importante que vamos a trabajar con ustedes: cómo superar la ansiedad y la depresión desde una experiencia espiritual. Los invito a que en el lugar donde se encuentren, junto con nosotros, se unan en una oración y encomendemos en las manos de Dios esta oportunidad de estar aquí, este momento de compartir juntos. Que sea Él, con la luz de su Espíritu, quien nos ilumine y nos guíe en esta noche. En este momento nos ponemos en esa presencia del Señor. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos regale su Santo Espíritu, que venga a nosotros, que toque nuestro corazón, que toque nuestro entendimiento. Sabemos que está dentro de nosotros. Vamos a pedirle que fluya. Vamos a pedirle que en esta noche queremos que toque nuestro ser. Espíritu del Dios, tú que renuevas todas las cosas, tú que haces que ahí donde haya tristeza, que ahí donde haya desesperación, que ahí donde haya soledad, haces que todo cambie, haces que todo sea nuevo. Regalas la paz, regalas la alegría, regalas ese consuelo que tanto necesitamos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente pide, Espíritu Santo, y déjate guiar por Él. Deja que tu corazón sea tocado. Deja que tu mente sea transformada por su amor. Poder divino desciende de lo alto
hacia mi interior. Poder divino baja hoy, enciende hoy en mí ese fuego de tu amor. Fuego de luz, fuego de paz, fuego y poder. Ven Espíritu de amor. Fuego de luz, fuego de paz, fuego y poder. Ven Espíritu de Dios. Sabemos que es ese fuego el que quema nuestro ser, el que nos hace vibrar de esa plena confianza en su Santo Espíritu. Vamos a pedirle al Señor que Él nos cubra con su luz, esa luz maravillosa que trae para nuestro interior alegría, que despierta esperanza, que despierta vida, que ahuyenta las tinieblas de la soledad, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, y que vuelve a renacer en nosotros aquella alegría de vivir. Que ese Espíritu Santo nos envuelva y nos cubra hoy para que nosotros en nuestro interior sintamos el amor misericordioso de Dios, y que abrazados por ese amor comencemos y empecemos a amar a nuestros hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, encomendados en las manos de Dios, vamos a iniciar este tema que preparamos para ustedes en esta noche. Es la continuidad del tema que hace 15 días atrás hacíamos con el psicólogo invitado, que trató el tema de la ansiedad y la depresión en este tiempo de pandemia. Y hoy quisimos darle un enfoque. Esa depresión, esa ansiedad que nos presentaba el psicólogo, y que todos nosotros pues aprendimos muchas cosas sobre los síntomas de la depresión, sobre las maneras de ansiedad, la forma como el ser humano se afecta con estos síntomas. Vamos a darle un tinte religioso y ver todas estas situaciones que a veces causan en nosotros vacíos internos, soledad, estados de tristeza, de desánimo, incluso situaciones de muerte, porque nos pueden llevar a actos suicidas. ¿Cómo nosotros podemos manejar estas situaciones desde una experiencia espiritual, desde una vivencia de la fe? Por eso dimos por nombre hoy a este tema: cómo superar la ansiedad y la depresión desde una experiencia de fe. Y hablando desde esa experiencia de fe, Padre, ¿qué nos dice una postura de fe ante los síntomas de depresión? Muy bien, podríamos decir que yo comenzaría afirmando lo siguiente: una realidad que tenemos que mantener clara y firme, yo diría, en cualquier situación. No se puede hacer un tratamiento de superación de la depresión, de la ansiedad o de cualquier estado de ánimo emocional. No se puede hacer desligado de una experiencia espiritual.
Es decir, el conocimiento teórico, el análisis científico, los estudios psicológicos aportan grandemente para descubrir estos síntomas en cualquier ser humano. Pero la superación de ellos debe ir de la mano de un proceso científico y de una experiencia de fe. Por eso encontramos en todos, yo diría, el 100% de los centros de rehabilitación, de los lugares donde se quiere ofrecer este tipo de tratamientos para la ansiedad, para la depresión, siempre hay un espacio para lo espiritual, independiente de cualquier ideología. Nosotros estamos hablando desde una postura católica, somos cristianos católicos, nos identificamos con el Evangelio, pero si lo vamos a mirar a nivel general, desde una libertad religiosa, es desde la espiritualidad, desde la fe, cómo nosotros podemos superar estos estados de depresión y de ansiedad. Por eso, la ciencia y la filosofía nos afirman que el ser humano, por naturaleza, es un ser religioso. Y se los voy a poner muy sencillo, les voy a poner un ejemplo. Explíquenme cómo una persona que está, por ejemplo, en estado de angustia, de desesperación, como una persona que está preocupada por una enfermedad, por una crisis familiar, por una situación personal, laboral, cómo una persona puede, a través de la espiritualidad, superar o por lo menos tener un equilibrio emocional frente a estas situaciones desde la fe. ¿Cómo podría hacerlo? Porque la fe nos lleva a tener esperanza. La esperanza en que podemos superar la situación que estemos viviendo, ya sea depresión o sea enfermedad. A través también de la oración. Muy bien, a través de la oración. Y tener esa fe de que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, hacer nuestras esas promesas que Jesús nos ha dejado. Y también, desde la espiritualidad tenemos algo muy valioso y es la meditación. Los momentos de meditación, los momentos donde nos encontramos a nosotros mismos, donde nosotros podemos analizar nuestros miedos, donde nosotros nos encontramos frente a la soledad, frente a la tristeza, frente a los desánimos, frente a los vacíos, y desde un momento de oración nosotros le encontramos un sentido desde lo divino a esta realidad, alcanzamos a superar estas situaciones, ¿no? Por eso la meditación, la oración en la vida espiritual son una terapia de superación ante la depresión, ante la ansiedad y ante muchos otros vicios. Si ustedes se dan cuenta, o ustedes que nos están escuchando, muchas personas que han pasado años y años sufriendo situaciones de alcoholismo graves y avanzadas, personas que han pasado muchos años sufriendo situaciones de drogas, dependientes químicos, personas que han pasado grande tiempo con situaciones de trastornos emocionales, de vacíos afectivos, de otro tipo de vicios. Muchos han logrado salir de allí, levantarse de nuevo, cambiar su manera de vivir desde una experiencia espiritual. No sé si ustedes han conocido alguna persona que haya pasado por esta situación, pero está comprobado científicamente que la experiencia religiosa, las prácticas religiosas causan en nosotros una estabilidad emocional, un deseo más de vivir y nos prolongan más años de vida. También yo creo que las personas cuando tienen ese encuentro con el Señor, ¿no, Padre? Cuando se abren a ese momento, esa espiritualidad empieza a crecer. Ese tipo de oración es entregar lo que soy, entregar mi situación, entregar mi alcoholismo, drogadicción, mis problemas como matrimonio al Señor. Te hace ir entrando a esa confianza con el Señor y empieza a abrirse
es como esa plática entre él y yo. Y es donde viene también a entrar la calma, la paz y el cambio de vida. Eso que tú dices es muy importante, Isabel. Por ejemplo, vamos a mirar cuáles son, vamos a recordar un poco los síntomas de una persona depresiva, lo que nos enseñaban en el video anterior cuando se proyectó sobre el tema de la depresión y la ansiedad. Nos presentaban algunos síntomas de las personas depresivas. Vamos a mirar los síntomas y cómo esos síntomas, desde una experiencia de fe, podrían ser superados. Nos hablaban, por ejemplo, que una persona que entra en un estado de depresión tiene síntomas de tristeza. Por lo regular lo vemos triste, decaído, llorando constantemente. Es una persona melancólica. La melancolía es un estado como de vacío, de sensibilidad. Todo nos afecta, todo nos altera. Entra en un estado de infelicidad. ¿Qué quiere decir? Que no se siente satisfecho o satisfecha con nada. Para él o para ella, nada vale la pena. No hay sentido para nada. Nada me hace feliz, nada me satisface, nada me llena. Entra en un estado de derrumbamiento. El derrumbamiento es cuando ya tenemos algo construido y se nos viene al piso, se nos viene abajo. Una persona que entra en un estado de depresión cae en un estado de derrumbamiento, pierde las fuerzas, las ganas de vivir, se le derrumban sus sueños, ya no tiene esperanzas, ¿no? Y cae en estados, por ejemplo, de no comer o de comer más, porque hay personas que en estado de depresión les da por comer helado, por comer chocolates, aunque no tengan hambre, estar todo el tiempo comiendo, o al contrario, se pueden dar las dos situaciones: no comer, encerrarse en su cuarto y no alimentarse. También el estado de dormir. Una persona en estado de depresión está durmiendo mucho más de las 8 horas recomendadas. Uno puede dormir 8 horas, puede dormir hasta 10 horas y descansa bien, pero dormir 15, 20 horas, sí. No quitarse la pijama. Recordemos que nos decía nuestro amigo hace 15 días atrás, nos decía: quien se levanta y se queda con la pijama todo el día y no se cambia, no se baña, no se organiza, no se maquilla, no se perfuma, no se viste diferente para ver que es un nuevo día, es ya un estado de depresión. La situación de aislamiento es un estado de depresión. El aislarse, el encerrarse en sí mismo. En fin, los pensamientos suicidas, el deseo de muerte, de no sirvo para nada, de para qué estoy aquí, de nadie me quiere, de todos me odian, soy un gusanito, como decía la canción, ¿no? Ahora, ¿qué hacer desde una experiencia de fe frente a estas situaciones y cómo nos pueden ayudar a superar? Por ejemplo, frente a la tristeza, frente a un estado de tristeza, de melancolía, de desánimo, la espiritualidad, la experiencia religiosa a nosotros nos puede iluminar y abrir ventanas cuando se nos habla de la alegría, de la experiencia del amor, de la vida fraterna, de la común unión entre los otros. Aunque yo esté triste, aunque yo esté melancólico, en una experiencia religiosa, el hecho de yo entrar en un ambiente de oración, de llorar, de desahogarme, ya es una terapia de liberación. Y mucho más si yo soy una persona de fe y asumo como propios lineamientos de la Sagrada Escritura. Cuando el Señor dice, por ejemplo: vengan a mí los que estén cansados, agobiados, que yo les aliviaré, en mí encontrarán descanso. Ya eso es un estado de creer y de levantarse. La tristeza frente a la muerte de un ser querido, cuando un ser amado parte de este mundo y nosotros caemos en depresión porque la persona ya no está, porque no la podemos abrazar. La fe, que nos habla, ¿qué nos responde? Que la fe nos dice que tenemos que creer en la resurrección.
que este familiar o ser querido no ha partido del todo, porque la fe nos dice que nos vamos a volver a encontrar el día de la resurrección. En realidad, frente a la situación de la muerte, la única respuesta que nosotros encontramos es la esperanza en la resurrección. No hay otra. Desde cualquier ideología religiosa, la filosofía nos dice: no somos seres para la muerte. El ser humano no es un ser para la muerte, no termina con esta vida. Sería una situación frustrante el que el ser humano termine aquí en este mundo. El tener la idea de decir: ya, yo voy a vivir 40, 50 años y ahí desaparezco y termina todo. No. La religión, la espiritualidad, la fe enciende en mí la esperanza de que hay otra vida, de que todo no termina aquí. Incluso los mismos ánimos y deseos de hacer el bien es con el sueño y la esperanza de una vida mejor. El cielo es nuestra meta, El, ¿verdad, Padre? lo dice una canción, ¿no? Nuestra meta está en el cielo, ¿cierto? También frente a situaciones de infelicidad, de no encontrarle sentido a nada, la religión da una respuesta. La respuesta de el seguimiento de Jesús, el amor a la iglesia, la experiencia de fe, ayuda a tener un encuentro al sentido de la vida. El mero hecho de hacer el bien, de trabajar por los otros, de hacer caridad, ya es causa de felicidad. Por ejemplo, nosotros vemos en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, muchas personas mayores, adultas, que quedaron solas, que sus hijos se fueron, mujeres que perdieron sus maridos o maridos que perdieron sus mujeres, que viven en grandes casas pero son personas aisladas, ¿no? Para estas personas no caer en un estado de depresión, de melancolía, de soledad, de ansiedad, la esperanza, el camino, lo que los mantiene de pie es una experiencia de fe. Y la iglesia se convierte en su familia. Por eso, una terapia muy valiosa para una persona en estado de ansiedad y depresión es vincularse a una práctica religiosa, ¿cierto? Incluso hemos desviado las meditaciones espirituales y les hemos llamado con el nombre de terapias y de meditación trascendental. Lo que era espiritual lo empezamos a llamar trascendental y le empezamos a dar el nombre de desdoblamiento, le empezamos a dar el nombre de superación personal, de encuentro consigo mismo, en fin. Pero en el fondo la raíz de todo es una experiencia de fe. Frente a la soledad, frente al encerramiento, la experiencia de fe me invita y me anima a tener una experiencia comunitaria con el otro, a saber que el otro es mi hermano, que el otro es mi amigo, que yo tengo una familia diferente a mi familia de sangre, la familia de la iglesia, y que yo participo activamente de ritos religiosos comunitarios que no me hacen sentir solos. Yo por lo menos conozco personas que para ellos la vida es la iglesia y que van a la iglesia, celebran la Eucaristía, se reúnen en los grupos y llegan a su casa y es en su casa donde sienten la soledad. Y sus amigos son los miembros de la iglesia. Todo esto ayuda a superar los estados de depresión, ¿no? El olvidarse de mí mismo y entregarse a los demás, sentirme útil al servicio de los otros, me ayuda a sentirme reconocido, valorado, amado, necesitado, y esto crea en mí una autoestima, un amor propio que me ayuda a superar estos estados de depresión. Muchas personas que están pasando esos momentos de soledad, al irse a un orfanato, a atender a los niños o a un lugar de ancianos, a servir, ellos también se sanan, ¿verdad? Porque ya no se sienten solos, se sienten útiles a la sociedad. Incluso lo que tú dices es muy importante.
la experiencia del sufrimiento del otro anima la superación de mi propio sufrimiento. El que tú, por ejemplo, estés enferma, pero ves a alguien sufriendo y más enfermo que tú, y que de pronto esta persona, desde una experiencia de fe, tiene más deseos de vivir, se aferra más a la vida, soporta más ese sufrimiento uniéndolo a la cruz de Cristo, a ti te cuestiona y te dice, wow, si yo me estoy lamentando por esta situación y esta persona está en estas condiciones peores, pues yo no me puedo dejar derrotar, yo tengo que superarme. Y la experiencia de sufrimiento del otro ayuda a superar mi propia experiencia traumática. Entonces, por eso la experiencia de fe frente a situaciones como la depresión y la ansiedad son toda una terapia sanadora. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, una persona que entra en un estado de depresión porque no perdona su historia, porque fue violado o violada, porque abusaron en su infancia, porque nunca se sintió amado o amada, porque cayó en soledad, porque está resentida, desde el perdón podría adquirir un momento sanador para salir de esa depresión en la que se encuentra. Claro que sí, Padre. Yo creo que en la misma palabra nos dice, ¿no? Hay muchas donde Jesús nos habla que para sanar a alguien, primero sanaba, o sea, primero perdonaba sus pecados. Entonces, la sanación desde saber perdonar es algo muy, muy grande para nosotros. El saber entrar a nuestro interior y pedir o reconocer también de que necesitamos pedir perdón o perdonar a aquella persona que nos hizo un daño, te da una sanación tremenda. Es todo un proceso liberador, es todo un proceso de sanación. El perdón es un valor cristiano. Jesús constantemente en los evangelios nos está hablando del perdón, tanto que Jesús nos exige, perdonen y serán perdonados, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Cuando nosotros hacemos una terapia de perdón, además de liberarnos, hacemos una terapia de sanación interior, porque estamos ahuyentando de nuestro corazón sentimientos de resentimiento, de odio, de deseos de venganza, de saber y empezar a vivir, a ser feliz, a practicar el amor. Y estamos dejando de somatizar muchas enfermedades en nuestro cuerpo que por resentimientos, por estados de tristeza, por momentos depresivos, los hicimos enfermedad. La ciencia nos enseña que muchas de las enfermedades que nosotros cargamos en nuestro cuerpo son somatizadas. Somatizamos el estrés, somatizamos el dolor de cabeza, somatizamos el dolor en los pies, porque el enojo, el resentimiento, los momentos de rabia, el rencor que cargamos en nuestros hombros se vuelve un peso tal que nos hace infelices, nos hace depresivos y nos hace caer en un desánimo total. La persona, mientras más espiritual es, más libre es, más feliz es, más transparente es y más tranquila se siente. Padre, yo tengo una puede ser pregunta. ¿Qué pasa si en mi interior, o sea, yo siento que alguien no me perdona o que yo he dañado a alguien y yo ya lo he sacado, la he perdonado, pero aquella persona no quiere corresponder a mi petición de perdón? ¿Sigo cargando yo con esa carga? ¿O hay una liberación también para esa? O sea, supongamos en mi caso, digamos. El pedir perdón tiene que traer consigo mismo la tranquilidad de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, yo pido perdón. Yo
puedo llegar hasta el límite de ofrecer el perdón, arrepentirme y buscar ser perdonado. Del límite hacia allá depende del otro. Yo no puedo manipular o condicionar la disposición de perdonar de la otra persona. Entonces, tengo que aprender a que yo, desde el perdón, desde la solicitud del perdón, con esa solicitud del perdón, libere el cargo de conciencia del dolor que causé. Lógico, va a traer en mí más paz y más liberación si la otra persona me abraza, me acepta el perdón y me acoge. Si la otra persona se cierra en su resentimiento y no me perdona, eso en mí puede causar insatisfacción. Pero yo debo superar eso y decir, yo cumplí mi parte. ¿Y puede caer en depresión eso, padre? Puede caer en depresión. Una persona puede caer en depresión por no sentirse perdonada. Como por ejemplo, el marido que causó infidelidad a su esposa y la esposa no le perdona la infidelidad y él le pide perdón, le promete cambiar, cambia, pero ella se cierra totalmente y nunca vuelve con él y él entra en un estado de depresión, de llanto, de angustia, porque perdió a su esposa, porque falló. Y eso puede causar en él un momento de dolor. O por ejemplo, la hija que ofendió a la mamá y pidió perdón y la mamá se cierra y no perdona. Que haya quedado en embarazo, que se haya escapado con el novio, que el hijo haya entrado en las drogas. A veces no sabemos perdonar, debe ser de parte y parte. Pero yo tengo que hacer una terapia también de perdonarme a mí mismo. Pedir perdón y perdonarme yo. Porque a veces nosotros cargamos con nuestras culpas sobre nuestros hombros y no nos perdonamos. Vamos a escuchar un canto y vamos a seguir con la segunda parte para ir concluyendo este tema tan hermoso que estamos trabajando en esta noche. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y los que me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y mi misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré.
Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me buscan yo consolaré. Y después de escuchar esta canción tan hermosa, donde Jesús se nos presenta como aquel que es nuestra fuerza, que nos anima, que nos ayuda, que nos consuela, a mí me gustaría que escucháramos este texto de la segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo, en el capítulo 1, versículos del 3 al 4. La hermana Isabel nos va a hacer la lectura de este texto y vamos a estar muy atentos, porque aquí vamos a ir descubriendo cómo desde la fe y la confianza en Dios nosotros podemos encontrar respuesta a tantos vacíos existenciales. Bendito sea Dios, Padre Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos recuerda y nos dice en estas palabras que bendito sea Dios, es un Padre de misericordia. Es decir, es un Padre que pone su corazón en nuestras miserias, en nuestras flaquezas, en nuestros pecados, y que no nos mira para juzgarnos, sino para salvarnos. Dice, el Dios de la consolación, aquel que consuela, aquel que seca las lágrimas, aquel que tiende la mano. La figura de Jesús en los evangelios es toda una terapia sanadora. La figura del buen pastor, la figura de Cristo en la cruz, su muerte por nosotros, es toda una muestra de amor que en nosotros es una terapia de sanación y de liberación. El que yo me vea abrazado por Él, el que Él me tome como la oveja descarriada cuando todo el mundo me juzga mal, cuando todos me rechazan, cuando todos me han señalado, cuando muchas veces ya los demás han perdido la esperanza, y yo desde la fe diga, Jesús me toma como el buen pastor, busca la oveja perdida, la toma en sus brazos, sana sus heridas, la vuelve, la incorpora al rebaño. Es toda una terapia sanadora. Cuando yo escucho y desde la fe creo que Cristo murió por mis pecados, y que aunque yo haya caído en lo más hondo de la tristeza, de la soledad, del vacío interior, aunque yo haya fallado cantidad de veces, aún con todas esas fallas, Dios me ama y espera por mí y me recupera la dignidad. Ya eso es una terapia sanadora. Por eso la experiencia de Dios, el amor hacia Dios, crea en mí una cercanía con Él y hace un ambiente seguro en mí y un entorno positivo. O sea, el yo poner mi mirada en Dios en medio de situaciones traumáticas, depresivas, de ansiedad, ya eso crea en mí un ambiente positivo, esperanzador, diferente, que me hace superar ese tipo de situaciones. Esa es la diferencia de vivir una prueba o una enfermedad teniendo fe y no teniéndola. Tocaste un tema muy importante. Vamos a ponerlo aquí muy claro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un enfermo de cáncer terminal que, aunque ya los médicos le han dicho que va a morir en 2 meses, que ya no le van a valer las quimioterapias, que ya no hay esperanza, entre un enfermo terminal que tiene cáncer, pero tiene la fe puesta en Dios, y entre un enfermo terminal que también tiene cáncer, pero no tiene fe? Hay una diferencia entre los dos.
¿Cuál? Pues el que no cree, Padre, sabe que se va a morir ya. El que sigue con esa fe, creyendo, pone sus manos, su vida en las manos de Dios. Cree que solamente Dios será el que va a sanar su vida, lo va a quitar de ese cáncer. Y aún así, si llega ese día, está esperando la vida eterna. ¿Cree? Que Dios tiene la última palabra. Exacto. Y además, su sufrimiento es más llevadero porque lo une a la cruz de Cristo, Lo al ofrece. sufrimiento de Cristo. Lo ofrece. El de aquí no. Este que no cree, reniega. Este que no cree se apega a la vida y no quiere morir porque no tiene esperanzas de vida eterna. Este que es enfermo terminal y no tiene la confianza en Dios, no vive su dolor y su sufrimiento desde una mirada espiritual y redentora. El que tiene fe, sí. La persona de fe, desde una experiencia espiritual, hace su sufrimiento más llevadero. Padre. Incluso, perdón Marita, incluso una persona que tiene una experiencia fuerte de dolor, desde una experiencia de fe, experimenta la sanación. Es un milagro. Es todo un estilo de vida diferente a aquel que no cree. Y nosotros también tenemos la bendición de la Eucaristía, que es ese alimento que nos da fuerzas en todo momento. Ahora que tú dices eso, yo traje para ustedes un documento de una revista en Madrid que se llama la JAMA International Medicine. Es una revista muy famosa en Europa. Y esta revista, el 18 de mayo del año 2016, hizo por 10 años una investigación en más de 74,000 mujeres. Imagínense, más de 74,000 mujeres. Y ella dice que según esta revista, según la investigación que esta revista hizo con un grupo de científicos de la Universidad de Harvard, dice que las personas que tienen prácticas en oficios religiosos viven un 33% más que los demás. Y dice, y tienen menos riesgo de morir de cualquier enfermedad de aquellas que no practican lo religioso. Imagínense. Y esta revista, que hicieron este estudio entre el año 1992 y el año 2012, dice que a lo largo de muchos años, dice que fue un estudio que hicieron entre mujeres, dijeron que las mujeres que asistían a misa, ahora que tú estás hablando de la Eucaristía, dice, las mujeres que asistían a la misa por lo menos una vez por semana, la mayoría eran católicas o eran protestantes de otra ideología. Dice, aquellas mujeres tenían menos síntomas de depresión y sufrían menos de ataques de ansiedad que aquellas otras que no participaban de ningún rito religioso. Está probado científicamente, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la espiritualidad ayuda grandemente, no solo a prolongar la vida, sino a tener estados de ánimo saludables, libres de todos estos traumas que causa la ansiedad y la depresión. Dice, en concreto, aquellas que iban a misa más de una vez tenían un 27% menos riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y un 21% menos de morir de cáncer comparado con el resto de las pacientes. Es increíble. No vamos a leer todo el documento, los invito a que lo busquen en internet. El estudio que hizo la Universidad de Harvard en Madrid sobre las enfermedades evitadas con las personas que tenían prácticas de servicios religiosos. Cómo se prolonga la vida y cómo se libera de tantas enfermedades. Incluso una de las terapias que nos recordaban en el programa pasado era el tener
un momento para pedir ayuda, para hablar, el no encerrarnos en nuestro propio problema. El psicólogo nos decía, es necesario meditar, hacer ejercicios de meditación, de oración, ejercicios físicos, pero también decía, es necesario pedir ayuda. Un sacerdote escucha cantidades de personas con este tipo de estados que llegan a pedir ayuda. Es una terapia sanadora porque el sacerdote escucha, aconseja, ilumina la vida de esta persona, aunque ella llore, aunque ella se desahogue, sale diferente, con una mirada diferente y con una manera de ver la vida diferente. Esto ya es toda una etapa de sanación. Ahora vamos a pasar a la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Nos decía en el programa pasado, el psicólogo nos explicaba y nos decía, la ansiedad es algo neurótico, es un trastorno. Y dice que las características eran la tensión, una persona tensa, estresada, una persona que yo la comparo como una araña que camina siempre así, porque vive todo el tiempo de esta manera, ¿no? Decía el temor, siempre tenía miedo. La ansiedad provoca miedo, provoca desconfianza, ¿no? Inseguridad. Decía que uno de los síntomas de la ansiedad eran las preocupaciones. Tanto que recuerdo que él hablaba en la situación del virus, decía, muchas personas sufren de ansiedad, preocupados porque perdieron su trabajo, porque bajó su estabilidad económica, porque perdieron sus negocios, en fin. La inseguridad, la pérdida de control. La ansiedad causa una pérdida de control, donde yo ya salgo de mí mismo, ya pierdo las riendas de mi vida, ¿no? Y decía que una persona que sufre de ansiedad empieza a somatizar todo. ¿Saben lo que es somatizar las cosas? Volverlo al No estar, somatizar todo es que yo no estoy enfermo, pero me empiezo a crear enfermedades por causa de la ansiedad. Entonces, lo que hablábamos ahora, la señora que sufre de ansiedad empieza a decir, tengo una picada en el corazón, siento que me va a dar un paro cardíaco, y le da un paro cardíaco. O la persona que sufre de ansiedad y dice, me duele la cabeza, se me va a partir mi cabeza, no la aguanto. Y ¿sabían que el 80% de los dolores de cabeza son somatizados? Padre, una de las cosas, yo creo para las familias que miran lo que es la ansiedad, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita que decía usted que parecía que era como una araña, algo así. Yo me recuerdo, es algo exageradamente fuerte. A mí me pasaban años de estrés, donde tú sientes como que traes piedras cargando aquí en esto. Claro. Es una tensión horrible. El peso aquí se concentra el estrés en esta parte. Sí, y no solamente eso, es el problema, la situación por la que tú estás pasando es como si fuera un video aquí en tu mente. Es algo que no se quita de ti, es algo como que no encuentras solución, como que le empiezas a dar vueltas y vueltas al asunto y no llegas a caer en nada. Claro. Y eso yo creo es lo que llega la ansiedad insoportable que no hayas que hacer. Y así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que en el programa pasado nos decían que una persona por ansiedad comenzaba a almacenar cosas, a recoger objetos, a comer desesperadamente. La mente iba más allá de la realidad. No sucedían las cosas, pero ella ya sufría y se imaginaba cómo va a ser sin que llegara. Perdía el vivir el día a día, ¿no? Todo esto lo causa la ansiedad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde una experiencia de fe para solucionar este tipo de síntomas? Por ejemplo, hay en la vida espiritual una formación sobre algunos ejercicios religiosos, como por ejemplo el ayuno, como por ejemplo la penitencia, la oración.
eso crea en nosotros hábitos de fortaleza que nos ayudan, por ejemplo, frente a situaciones desesperadas, a tener el control de nosotros mismos. La abstinencia de las cosas nos ayuda a nosotros a tener el control de nuestro propio cuerpo y no caer desenfrenadamente en nuestros caprichos y nuestros deseos, ¿no? Virtudes como, por ejemplo, la fe, la piedad, el amor a los demás, la caridad, el perdón. Virtudes como la honestidad, la humildad, el servicio, el ser afectuosos. Todo esto es una terapia que ayuda a este tipo de síntomas. El desprendimiento de las cosas materiales. El tener un trabajo por una superación espiritual más que externa. El tener la esperanza en una vida futura. Una persona que por ansiedad almacena y almacena cosas y la espiritualidad le enseña a desprenderse, en el fondo se está liberando, porque él está viviendo su entorno encarcelado en la acumulación de cosas. Padre, ¿usted qué le ¿cómo se dice? ¿Propone? Propone Propondría. a las personas que, hay personas que están muy allegadas a la iglesia, son personas que buscan, que saben dónde pueden encontrar esa forma para aumentar su fe. Pero ¿qué pasa con las personas que apenas empiezan? Como ¿qué tips les daría para que ellos empiecen a crear en sí esa fe, esas ganas de buscar su ayuda propia para que vaya creciendo su espiritualidad? Sí, mira, primero vamos a partir del hecho que todo ser humano es por naturaleza religioso. Y lo que yo te entiendo, lo que me estás preguntando es qué hacer con una persona que de pronto no tiene una vivencia de fe, pero quisiera comenzar a vivirla para poder de pronto salir de esta cantidad de trastornos, ¿no? Sí. Yo le diría que abra su corazón, que se atreva a buscar a Dios. Nunca va a tener una experiencia de fe encerrado en sí mismo. Es como el niño que quiere aprender pero no quiere ir al colegio, que quiere estar encerrado en su casa, que quiere tener amiguitos pero no se relaciona. ¿Qué debe hacer un niño que no se relaciona pero quiere tener amiguitos? Relacionarse, abrirse, hablar, salir de sí mismo, ir al encuentro del otro. Yo le diría a esa persona que vaya y salga al encuentro con Jesús, que entre a la iglesia, que empiece a ir a misa, que se acerque al sacerdote. Miren, yo en mi oficina he recibido personas que me dicen, me han pedido una cita, llegan a la oficina y me dicen: padre, yo nunca pensé que usted me iba a atender. Y dice: padre, yo pensé que hablar con un sacerdote era muy difícil. Yo pensé que usted nunca me iba a dar una cita. No, mucha gente a lo mejor querrá hablar con un sacerdote, querrá contarle sus problemas, pero no sale al encuentro. Yo no sé quién necesite citas, yo le doy a los que me piden citas. Y yo no sé quiénes necesitan ir a la iglesia, yo celebro para la iglesia. Las puertas se abren para todos. Eres tú quien tiene que tomar la iniciativa con esa fe que Dios colocó en el interior de tu corazón y salir al encuentro del Señor. Padre, nosotros en la pastoral familiar vivimos la experiencia bien linda que cuando empezó la pandemia, inmediatamente empezamos una cadena de oración de 24 horas los 7 días de la semana. Cada miembro de la pastoral tenía una hora y esa cadena aún continúa. Y estábamos pendientes de contarnos cómo estábamos por la situación que se estaba viviendo. Y las familias que tuvieron, contagio, fueron ayudadas por los otros miembros de la comunidad. Y se les llevaba alimentos, Claro. se les ayudaba. Entonces es una forma de vivir en comunidad, la que no nos hace sentirnos solos. Sí, ¿verdad? y además que tener una vida espiritual crea en nosotros confianza frente a los demás. Por ejemplo,
Tú estás con un sacerdote, la figura del sacerdote te da confianza. La figura del sacerdote en tu casa te dice, no, pues estamos con el Padre, estamos bien. Cuando tú te encuentras con una persona de fe, te transmite esa seguridad, te transmite esa confianza, te contagia de esa alegría, aunque tú estés sin alegría. Yo me he encontrado con personas que me dicen, Padre, yo tenía una tristeza y usted me habló y me levantó el ánimo, me dio una manera de vivir diferente, me enseñó a salir de allí, ¿no? Entonces yo le digo a las personas, todos los estados de depresión, de ansiedad que sufren los seres humanos son traumas y vacíos de nuestra historia que necesitan ser perdonados, sanados y liberados. Perdonados, sanados y liberados. Yo puedo perdonar, pero no sanar. Yo puedo sanar, pero no liberar. Yo tengo que perdonar, sanar y liberar. Y eso solo lo puedo hacer desde una experiencia de fe. Porque la teoría psicológica, la ciencia, no me va a hacer perdonar. Me muestra terapias, como vaya, camine 10 minutos, vaya, abrace un árbol, me va a mandar a caminar en la arena. Pero si yo a esas terapias científicas me va a mandar tranquilizantes, me va a mandar a hacer el deporte, si yo a esas terapias no le pongo el plano de la fe, no las voy a perdonar, no las voy a sanar, no las voy a liberar. Por eso encontramos muchas personas con traumas que clínicamente han sido tratados por años, pero nunca han sido curados. Cuando se abre desde la fe, la clínica es secundaria, es primaria la vida espiritual. Vamos a terminar entonces con esta transmisión en vivo, con este tema tan bonito que podríamos hablar mucho más, pero creo que la idea principal se dio. Yo solo quiero recordarles y decirles, la espiritualidad, la experiencia con Dios es una experiencia sanadora, liberadora, que nos llena de esperanza, de vida y nos llena de alegría en el corazón. Sentir la fuerza de Dios en nosotros es encender una llama de alegría, de esperanza. Quien se priva de esa experiencia pierde una gran parte de su historia, de su vida personal para vivir en este mundo. Aquel que se niega a la experiencia de la fe se queda, digamos, sin una parte de su existencia. ¿Qué consejos le podrían dar ustedes a las personas que tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas traumáticos, vicios, soledad, tristeza? ¿Qué le pueden decir ustedes desde su experiencia de fe para que ellos salgan de ahí, de aquel hoyo profundo y vean la luz esperanzadora de Cristo? Yo les diría, Padre, que se abran a Jesús, que le entreguen su corazón a Jesús, porque Él tiene el poder para entrar a los rincones más oscuros de su vida y sanar todo eso que les afecta, y que no están solos, que uno en una experiencia de fe se siente amado por Dios, se siente amado por los hermanos, y que unos a otros nos podemos apoyar, nos podemos ayudar. Yo les quiero decir a todos que hay una palabra sanadora que es la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a misa, lo primero que escuchamos es la palabra de Dios. Dios en su palabra nos da ese consuelo, como ahorita lo leíamos, Padre. Nos da ese consuelo, nos da esa fortaleza y es aferrarnos a la palabra del Señor. Pero tenemos que buscarla, tenemos que leerla, tenemos que hacerla de nosotros para poder entender los misterios del que nos quiere regalar el Señor. Y como decía el Padre, también tenemos que ser personas orantes, personas que busquemos la Eucaristía, personas que le pidamos a Dios que nos vaya transformando nuestro ser. Pero en realidad, si te enamoras de la palabra del Señor, te vas a enamorar de todo lo demás. Yo quisiera terminar haciéndoles la lectura
del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10 nos dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No olvides estas palabras de Dios, que las dice para ti y para mí. Y también una recomendación que es muy sanadora en tu vida espiritual. Busca el sacramento de la confesión. Es un sacramento de liberación y de sanación. Muchas personas, a través del sacramento de la confesión, han sanado y se han liberado de grandes traumas en su historia, porque en el sacramento han sentido verdaderamente el perdón y el abrazo de Dios. Agradezcamos de manera especial a Marita, a Isabel por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir este tema tan valioso, y los motivamos y los animamos para que ustedes compartan este programa con otras personas y les enseñen, para que ellos tengan la oportunidad de alimentarse de estos temas, de todo lo que estamos viviendo, y sea para ellos un soporte y una ayuda en medio de esta situación de crisis. También a usted, Padre, muchas gracias por todo el trabajo que hace con nosotros. Y lo dijo usted, él tiene la oficina abierta para todas las personas que quieran. Ahí está el Padre. Busquemos esa reconciliación, que es la que en realidad nos trae la paz para estar en paz con el Señor. Así Gracias, es, Padre. hermanos. Vamos a terminar con un canto y encomendándonos en las manos de María, nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, Dios te María, salve, María, llena eres de llena gracia, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les agradecemos por estar con nosotros y por escucharnos una vez más. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento, y un anillo pones en mis manos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré
levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto, he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto